Buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que repasamos, analizamos, les contamos y explicamos la actualidad y sobre todo las tensiones geopolíticas que hay en estos momentos, apenas 24 horas para el segundo aniversario de la guerra en Ucrania, con también un conflicto pues, cada vez más preocupante en Oriente Medio. Enseguida les contamos los últimos movimientos por parte de Israel. Netanyahu, que ha propuesto un plan de posguerra que ya les adelantamos que la autoridad palestina ha rechazado. Miraremos, por supuesto, al conflicto en Ucrania después de los graves insultos que tuvieron lugar en el día de ayer por parte de Joe Biden, por parte del presidente estadounidense, pendientes también de nuevos avances que están teniendo lugar por parte de Rusia, de la advertencia de Alemania que dice que serían capaces de vencer a Rusia en el caso de que ataque en el flanco oriental de Europa. También vamos a hablar de Zelensky, del presidente ucraniano, que dice que el principal objetivo de Putin es cargarse, es destrozar a la OTAN. Enseguida les contamos lo que está diciendo Zelensky, también la respuesta de Putin, ya no solo por esto que dice Zelensky, sino también por las palabras de Joe Biden en las últimas horas. Analizamos todo esto enseguida con los mejores expertos, pero empezamos mirando a Oriente Medio. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha presentado un plan del día después para Gaza, su primera propuesta oficial para cuando termine la guerra en el territorio palestino gobernado por Hamas. Según informa Reuters, ha habido un documento presentado a los miembros del Gabinete de Seguridad de Israel este jueves, que Reuters ha visto el viernes. Israel mantendría el control de seguridad sobre todo el territorio al oeste de Jordania, incluidas las ocupadas Cisjordania y Gaza, territorios donde los palestinos quieren crear un Estado independiente. Los objetivos a largo plazo enumerados, Netanyahu rechaza el reconocimiento unilateral de un Estado palestino. Dice que un acuerdo con los palestinos solo se logrará mediante negociaciones directas entre ambas partes, pero no nombró quién sería el partido palestino que negociaría esta cuestión. Pendientes, como siempre, de Oriente Medio y también de la OTAN, de lo que dice Alemania. Ojo, porque dice que las tropas de Vladimir Putin serían derrotadas por la OTAN si se atreviera a lanzar un ataque en el flanco oriental de Europa. Es lo que ha dicho el jefe de las Fuerzas Armadas alemanas. En una entrevista con The Telegraph, el general Carsten Breuer, jefe de defensa de la Bundeswehr, dijo que no tenía dudas de que Alemania y otras fuerzas de la OTAN estacionadas en el este podrían repeler a los soldados rusos si invadieran los estados bálticos. También dijo que no esperaba que Putin recurriría al uso de armas nucleares en las próximas etapas de la guerra de Ucrania, pero llamó a los ejércitos británico y alemán a tener confianza el uno en el otro durante lo que calificaba como difíciles años venideros. Precisamente hablando de la OTAN, les contamos las palabras de Zelensky, del presidente ucraniano. Dice que el objetivo final del presidente ruso, de Vladimir Putin, es destruir la alianza militar de la OTAN. Según el presidente ucraniano, dice que Putin es una persona inadecuada y una amenaza para todo el mundo. Es lo que contaba en una entrevista de Fox News transmitida este jueves. Decía, destruirá a la OTAN, ese es su objetivo. El líder ucraniano añadió que la guerra en Ucrania llegará a su fin una vez que el mundo comprenda la amenaza que representa Putin. Precisamente terminamos hablando de Putin, de los comentarios también vertidos por parte del presidente estadounidense Joe Biden. Ya saben cómo calificó en las últimas horas al presidente ruso, y ayer hubo respuesta por parte de Putin. De alguna forma calificó las declaraciones de su homólogo estadounidense, de Joe Biden, que como saben insultó gravemente a Putin en las últimas horas. Decía Putin, es una reacción completamente apropiada a sus señalamientos previos acerca de que Rusia prefiere que Biden sea reelegido al ser un político más experimentado y predecible, sobre todo que Donald Trump. Decía Putin, claro, no me puede decir muchas gracias, buen trabajo, me ayudaste mucho. Entendemos lo que está ocurriendo allí desde un punto de vista de política interna y esta reacción es completamente apropiada, lo que quiere decir que yo estaba en lo correcto, decía Putin. Además, bueno, pues que entiende estos comentarios por parte de Biden, pero en Washington la Casa Blanca lo ha justificado. Ayer mismo decía el propio portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, que Biden usó palabras llanas y directas para referirse a Putin, porque dice que esa es la manera en la que Estados Unidos debe ver la amenaza que representa Rusia. Kirby justificando las palabras de su jefe, claro, las palabras de Biden, y Putin, pues básicamente riéndose de los comentarios del presidente estadounidense. Como ven, muchas cuestiones que tratar durante los próximos minutos, y presentamos ya sin más dilación a los expertos. Hoy tenemos a Antonio Alonso Marcos, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas. Muy buenas tardes. Placer. Buenas tardes. Emiliano García Coso, decano internacional de CEISA. ¿Qué tal? Emiliano, buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. ¿Cómo estás? Un placer, un abrazo. Y tenemos también a Jesús López Almejo, investigador de CONACYT, México. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas. Gracias por la invitación, Sergio. Buenas tardes. Un placer volver a tenerte por aquí. Jesús, si te parece, empezamos contigo. Empezamos mirando a Oriente Medio, al último plan de Netanyahu, la respuesta también por parte de la autoridad palestina, que ya
ha rechazado este acuerdo, y también el papel de Estados Unidos, que sigue presionando al primer ministro israelí. Definitivamente, Sergio, Netanyahu se comporta como el líder de un grupo de cínicos que gobiernan en Israel porque se sienten con total impunidad y porque Occidente no solamente les consiente de más, sino además les ayuda, les anima para mantener la brutalidad, uno, de la ocupación ilegal, no solamente de la Franja de Gaza, que ese es el síntoma, sino también la humillación permanente y la depauperización de la vida cotidiana de los palestinos. No se trata de decir, vamos a ser parejos con las dos, se trata de que cuando uno observa la realidad y lo pone uno en perspectiva comparada, es la culminación de más de 7 décadas de humillación, ultrajo, saqueo de un grupo nacional, étnico, religioso por parte de otro, que además se jactan orgullosos de lo que están haciendo. Y mira, Sergio, esto es muy importante porque Netanyahu es, digamos, el último líder viviente de una estirpe de colonizadores fascistas que se inspiran en Jabotinsky, de 1925, el creador de la idea del muro de hierro, que se inspira a su vez en Benito Mussolini, y que este muro de hierro justamente hablaba de que cuando Israel, que en aquel momento era el Yishub, o el gobierno preestatal judío antes de 1947, dominara la Palestina histórica, daban por sentado que los palestinos se rebelarían por la violencia, pero decían, como hay superioridad de nuestros pueblos y nos reforzaremos con europeos que están forjados en la batalla, los aplastaremos. De ahí vienen personajes como Menachem Begin, que fue primer ministro de Israel también por el partido Likud, y Ariel Sharon, al que se le conocía como el carnicero de Sabra y Shatila, por lo que sucedió en el Líbano, justamente en vínculo con las falanges cristianas libanesas, también fascistas, que asesinaron a miles de palestinos en campos de refugiados en Líbano. Netanyahu, desde 1997, que entró al poder o fue primer ministro por primera vez, ha repetido en reiteradas ocasiones lo que se conoce como el sionismo revisionista, el plan de partición de Palestina con el que este tipo de sionismo no estaba de acuerdo, era ampliar las fronteras del Eretz Israel, desde prácticamente el Mediterráneo hasta los cruces del Tigris y el Éufrates, y desde Antioquia hasta el río Nilo, pasando por el Sinaí. Entonces, cuando vemos que este proyecto se antepone a la comunidad internacional, se antepone a los mismos locales, y bueno, se antepone también al plan de partición de 1947, sabemos que no es algo que se esté improvisando en este momento, pero que la impunidad les ha venido permitiendo ejercer y lo van cumpliendo al pie de la letra. Y mira, la verdad es que leyendo yo este plan, esto que propone Netanyahu, habla también de una administración civil y de orden público de la que se ocuparían funcionarios locales palestinos, dicen con experiencia administrativa, pero ¿qué crees? No les quieren pagar, es decir, lo tienen que hacer gratis, pero además Israel controlando a contentillo, utilizando todas las medidas necesarias y más allá de las necesarias, dicen, para evitar cualquier amenaza militar desde la Franja de Gaza. Pero este plan palidece cuando uno cree que ya lo ha leído todo, y cuando uno ve que la lista de sadismo que aplica Israel en la Franja de Gaza ya encontró su límite, después lee uno declaraciones en las redes de personajes de primer nivel, en el sentido de nivel político me refiero, como la ministra israelí de Igualdad Social y de Asuntos de Mujeres, Mei Golan, muy característica de ella, esa beligerancia. El problema es que está en el gobierno, que dice, también del partido Likud, de la estirpe de Netanyahu, que dice que ojalá en 80 años los bebés que han visto cómo destruyen a la Franja de Gaza le digan a sus nietos dentro de 80 años lo que los judíos hicieron en la Franja de Gaza. Entonces se visualizan a largo plazo abusando de los palestinos y manteniéndolos a raya. Esto proviene, Sergio, del sionismo revisionista de la época de Vladimir Jabotinsky, Menachem Begin, Ariel Sharon y ahora Benjamín Netanyahu. Por eso no al Estado palestino, de acuerdo a este precepto ideológico, doctrinario, teórico e histórico. Bueno, pues desde luego el plan de Netanyahu, el conflicto de Oriente Medio, sigue dando mucho que hablar. Emiliano, quiero saber también tu opinión sobre esto, este plan de Netanyahu y también estas medidas que nos está explicando, que nos estaba detallando Jesús.
como por ejemplo, bueno, que se quiere mantener de alguna forma la seguridad de Gaza y de Cisjordania. Prácticamente dice, bueno, pues que va a ocupar estas zonas, ¿no? No sé cómo ves este plan y también la respuesta a la autoridad palestina, que vamos, ha salido a los minutos a rechazarlo, no le ha gustado para nada. Bueno, es que, o sea, no es un plan que satisfaga, digamos, ni las pretensiones palestinas ni de parte de la comunidad internacional que apoya la idea del reconocimiento del Estado de Palestina, porque en el fondo es más de lo mismo. Va a continuar ocupando con eso que él llama libre movimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad israelíes, tanto sobre Gaza como sobre Palestina, tratar de evitar cualquier tipo de incremento de la visibilidad de Al-Fatah como autoridad palestina, y, por supuesto, seguir con su guerra contra Hamas y la yihad islámica. Por lo tanto, es un proceso de continuación de la ocupación, de no reconocer cualquier posibilidad que surja de un Estado palestino. Y lo preocupante ya no solamente es el plan, es ver en el Consejo de Seguridad a Estados Unidos ejerciendo su derecho de veto, incluso Reino Unido se abstuvo. Entonces, pues nada, Netanyahu sigue pensando que es el marco histórico idóneo donde la comunidad internacional es totalmente inoperante. El derecho internacional ya hemos visto qué es lo que él entiende o su gobierno entiende por derecho internacional humanitario y bélico, y casi tiene la misma similitud. Es decir, yo siempre me pregunto qué ocurriría si Putin plantease algo similar en relación a las 4 provincias ocupadas en Ucrania. Estados Unidos se opone, apoya a Ucrania, pero resulta que cuando hace esto mismo Israel, le apoya, a pesar de que tenga sus discrepancias con el gobierno de Netanyahu. Entonces, bueno, estamos en un momento bastante peligroso para lo que ha sido la construcción de la comunidad internacional y los consensos básicos que han sido volados directamente. Y el problema ya no solamente Gaza y Cisjordania, y especialmente Cisjordania, donde está haciendo operaciones de carácter permanente. Incluso hoy ha matado a 2 personas con un dron. Bueno, y otra serie, más de 10 muertos ya en Cisjordania, en diferentes partes de diferentes poblaciones de Cisjordania, sino fundamentalmente que no tiene visos de plantear cualquier tipo de solución razonable, e incluso ya afirmando abiertamente que no se le puede imponer unilateralmente la solución de los 2 estados. Pues entonces creo que lo tiene claro, y probablemente el siguiente paso sea, ya que está bombardeando ya no en la frontera del Líbano, sino a 60 kilómetros de la frontera, pues el siguiente paso que dará será entrar a por Hezbollah e incrementar el conflicto regional, porque eso también tiene unas implicaciones políticas para él, que es mantener el estado de excepción de Israel y, por lo tanto, mantenerse en el gobierno a pesar de las reticencias que hay en algunos colectivos de la sociedad israelí que creen, y hay encuestas al respecto, que no va a ganar esta guerra que ha abierto Netanyahu en los términos que él lo plantea. Precisamente esto que estaba comentando Emiliano era parte de la respuesta por parte de la autoridad palestina. Dice que este plan pues es una muestra más de que al final lo que Netanyahu quiere es quedarse en el poder. Antonio, no sé cómo ves esta cuestión y también una posible solución de este conflicto, porque desde luego, bueno, pues queda claro una vez más que Israel, Netanyahu no está por la labor, ni mucho menos, de solucionar esto. Bueno, a mí me consta que en Egipto se están llevando a cabo conversaciones, negociaciones, si se quiere ver así, conversaciones de todas formas, en las que, bueno, van a intentar, por supuesto, no acabar con el conflicto, porque eso todavía queda muchísimo para eso, es muy a largo plazo, pero sí para resolver esta crisis iniciada el 7 de octubre, ¿no? Entonces, pues bueno, por una parte, perdón, lo que sería resolver el tema de los secuestrados, porque eso es, digamos, en principio el máximo interés, el máximo interés de Israel, no voy a decir del primer ministro, pero sí, desde luego, de Israel, de los israelíes, el recuperar a los pocos secuestrados que queden vivos, porque eso también hay que subrayarlo. Es bastante evidente que ya han pasado 3 meses, ¿no? Entonces, pues bueno, muchos de los, algunos, vamos a decir, la mitad de los que fueron secuestrados, unos cuantos fueron liberados, pero otros han fallecido, sea por los bombardeos, sean de hambre, sea por falta de medicinas, porque muchos de ellos eran ancianos, etcétera, que necesitan sus medicinas diariamente. Bueno, muchos de ellos ya se da por descontado que han fallecido. La cuestión no es tanto ver esos que se dan por descontado que han fallecido, lamentablemente, sino ya Israel lo que tiene entre manos es, bueno, ¿qué podemos hacer
por aquellos que ahora todavía podemos salvar, ¿no? Entonces están negociando. En principio, de aquí a 15 días comienza el Ramadán y se pretende llegar a un acuerdo antes del Ramadán. Vamos a ver sobre qué puntos gira ese acuerdo, pero parece obvio, bueno, pues repitiendo cosas que han dicho los que me han precedido en la palabra, bueno, pues que en fin, que no es tan fácil, ¿no? Es decir, que Netanyahu tiene la tentación o puede tener la tentación de la solución fácil de prolongar esto, porque así me prolongo yo en el puesto. Esto de todas formas es difícil, porque la sociedad israelí, o sea, una cosa es el 7 de octubre, el 8 de octubre, el 10 de octubre, y otra cosa es cuando ya han pasado 3 meses, cuando ya la gente empieza a darse cuenta de que hay que diferenciar entre lo que es Netanyahu e Israel, ¿no? Cuando digo la gente, digo la sociedad israelí, cuidado. Es decir, que una cosa es la pervivencia del gobierno israelí, la pervivencia, quiero decir, de Netanyahu al frente del gobierno de Israel, y otra cosa es que haya un gobierno responsable que se haga cargo de la búsqueda y salvamento, el rescate de esos secuestrados. Por la otra parte, por la parte de Hamas y Gaza, parece bastante, yo creo que es bastante obvio, ¿no? Que el plan del actual gobierno de Israel es demoler, ¿no? Demoler Gaza. Ellos dicen, no, vamos a ir buscando a los integrantes de Hamas, etcétera, pero el objetivo último, yo creo que parece bastante evidente, es sí, acabar con Hamas. Dicen, no, acabar con la cúpula militar, pero no, el objetivo no es la cúpula militar. Fundamentalmente sí, principalmente sí, por supuesto, pero desde luego no es ese. El objetivo es, como digamos, por decirlo finamente, es mucho más amplio en número y, o sea, en cantidad. Y es que, claro, antes del 7 de octubre había 2 millones, poco más de 2 millones de palestinos viviendo allí. Precisamente la cúpula militar no está viviendo allí. Hay algunos, eso sí, dirigentes que están viviendo en la Franja de Gaza, pero vamos, es decir, ellos también los israelíes dan por descontado que efectivamente el número de víctimas va a ser elevado. Lo pueden llamar tranquilamente daños colaterales, por quitarle el nombre, por quitarle el rostro humano, ¿verdad? Pero ellos saben que efectivamente van a acabar con miles de inocentes, ¿no? También, porque también en su concepción dicen que van a acabar con miles de militantes de Hamas. Y esto, pues, es cierto, pero, ojo, cuidado, sin juicio justo, sin, en fin, una serie de condiciones que yo creo que lo que se llama la comunidad internacional, que todos sabemos que no existe, pues no se lo va a permitir. Cuando decimos comunidad internacional, en el fondo decimos, pues, lo que señalabas antes, Sergio, ¿no? Pues Estados Unidos, la Unión Europea, y por boca de sus portavoces, poco a poco van apretándole más las tuercas a Israel, y yo creo que es mi percepción, yo creo que eso no se va a desbordar. ¿Tiene la apariencia de que puede desbordarse en cualquier momento? Pues sí, pero yo tengo la esperanza de que ese conflicto no se vaya a desbordar, porque es muy fácil que se desborde por el norte, por Hezbollah, por Irán, o incluso ya por Yemen o por los hutíes. Pues es muy fácil que se desborde, pero hay como una gran contención, ¿no? Hay, en fin, vamos a atacar, pero no vamos a responder por parte de ambos lados, tanto por la parte israelí como el resto de sus vecinos. Hay una cierta contención, hay toques, hay muertos, hay víctimas, por supuesto, en el Líbano y en otras partes, en Siria, pero digamos con cierta contención, ¿no? Y sobre todo el tema de la Unión Europea. La Unión Europea, el caso de España es clarísimo. Cada vez más se va dejando más de lado la parte israelí, se va poniendo más énfasis en el tema de Palestina, más que nada porque efectivamente el tema de la solución de los dos estados, que ahora ya digo, pues puede parecer totalmente descabellada, bueno, pues es la única solución que se ha puesto sobre la mesa, tanto en Naciones Unidas como en los diálogos entre las partes en años anteriores, quiero decir, y también en la Unión Europea, y también, por supuesto, España como país durante 40 años viene defendiendo esta posición de los dos estados. Bueno, pues al final
pues es normal que la defienda. El modo en que tiene de defenderlo, pues a lo mejor no es el más apropiado, porque insiste mucho en la cuestión de la creación del Estado palestino y entonces pues la otra parte se cierra en banda. Es un momento muy delicado en el que pues lamentablemente no estamos ni en una dinámica conciliadora ni tenemos líderes políticos en ningún lado que sepan redirigir y reorientar o convencer a los demás de las posiciones que tendría que haber, ¿no? Entonces, lamentablemente, ese es el momento histórico pues que nos ha tocado vivir. Desde luego, Antonio, es un momento, bueno, pues complicado, como bien estabas comentando, hace falta contención y precisamente, pues esto no es de lo que ha hecho gala el jefe de las Fuerzas Armadas alemanas. Vamos a cambiar de tema, si os parece. Jesús, empezamos contigo. Quiero saber cómo calificas las declaraciones de Carsten Breuer, es el jefe de las Fuerzas Armadas alemanas, que dice que vencerían a Rusia, que si Rusia ataca el flanco oriental europeo, pues que podrían repeler los ataques rusos y que acabarían con las tropas de Putin. Desde luego, cuando, bueno, en apenas 24 horas va a tener lugar el segundo aniversario de la guerra, no son palabras ni mucho menos que intenten calmar tensiones, más bien lo contrario, que desde luego desde Alemania ya hace tiempo que vemos mensajes de este tipo, desde prácticamente toda Europa. Jesús. Definitivamente intentan legitimarse en el gobierno de la administración de Olaf Scholz, se saben débiles, se saben prácticamente repudiados por la mayor parte de su población, porque de acuerdo a las últimas encuestas de aprobación de la gestión de Olaf Scholz, únicamente el 14% de la población piensa que está haciendo las cosas más o menos bien. Entonces, ¿qué necesita? Desde un enfoque orwelliano, lo que requiere es crear en el subconsciente de la gente o en el consciente colectivo de la gente que existe una amenaza mayor que hace indispensable su liderazgo en el frente del gobierno alemán, y ese otro significativo pues es Rusia, y ese otro significativo no solamente amenaza al gobierno de Scholz, sino a toda la población alemana, la cual entonces debiera cohesionarse en torno al liderazgo de Scholz. En ocasiones vemos a Boris Pistorius, lo vemos diciendo: tenemos el peor ejército de la historia alemana, tenemos un ejército que no resistiría ni una invasión de una semana, tenemos tanques y tecnología militar sumamente obsoleta, que no resistiría una amenaza en ningún sentido de un ejército fuerte, real. No es en este momento el ejército de Alemania ni siquiera uno de los 3 mejores de Europa, aunque es el 5º lugar, de acuerdo a lo que dice el Centro de Estudios para la Paz de Estocolmo, el CIPRI, que sí es el que invierte a nivel mundial, el 5º que más invierte, pero invierte alrededor de unos 52,000 millones de dólares, superado por países como Arabia Saudita, la India, la misma China o Rusia. Y esto no significa, no se traduce en que tenga un ejército mejor equipado. ¿A qué juegan los liderazgos alemanes? Bueno, primero, a recuperar esa legitimidad que van perdiendo ante la gente. Decía Max Weber, la legitimidad es la percepción de un colectivo del derecho de alguien a ostentar autoridad en la medida que cumple con el deber ser, pero también que cumple con el bienestar. Y es tan importante la legitimidad porque rompe resistencias antes de que éstas se presenten. En Alemania hemos estado viendo agricultores, hemos estado viendo huelgas de transportistas y de otros gremios porque requieren de subsidios para compensar los procesos inflacionarios y la elevación de los costos de la vida, no solamente en lo económico, sino también en ámbitos cotidianos. ¿Qué dice Olaf Scholz? Todos tenemos que ajustarnos el cinturón, vienen tiempos difíciles, pero después, de manera incoherente, anuncia así, tranquilamente, 7,000 millones de euros para el 2024 para Zelensky. Vemos a Scholz sumamente activo, tratando de torcerle el brazo, que ya lo logró, al primer ministro de Hungría, a Viktor Orbán, para amenazándolo con sacarlo, digamos, de las votaciones que requiere la Unión Europea de forma unánime para que se apruebe un presupuesto multimillonario de 50,000 millones de euros, que ya sucedió. Y entonces la gente lo que está observando es que mientras se eleva el costo de la vida cotidiana y cuando les quitan apoyos directos a esos contribuyentes de impuestos y cuando ellos reclaman cierto derecho a tener también gozo del usufructo de esto, digamos, de esta concentración de dinero, el gobierno dice no hay dinero, pero después lo ven derrochando cantidades impresionantes de dinero en la guerra. Y entonces, bueno, la gente dice, esto no es coherente, esto no es normal, y por lo tanto
viene la resistencia, que una resistencia es más cara, más costosa y no siempre es seguro de que vaya a resolver un problema. Me parece que están dando patadas de ahogado, me parece que lo que intentan entonces ahora es aferrarse a esos pocos cotos de poder que tienen, y me parece también, o por lo visto en estos 2 años de guerra, que Alemania es uno de los países que más ha perdido en materia de soberanía, y que si no hacen algo urgente, eso se les va a desplomar pronto, Sergio. Bueno, pues desde luego estamos acostumbrados ya a estos mensajes, Emiliano, pero quiero saber qué piensas tú, sobre todo teniendo en cuenta, bueno, pues que dice que la OTAN acabaría con Rusia, pero de momento en Ucrania no lo han conseguido. Es verdad que no se sabe hasta qué punto, bueno, de momento no se puede saber hasta qué punto están interviniendo en este conflicto, pero es desde luego, bueno, pues una declaración un poco controvertida, ¿no?, por parte de Alemania. No sé cómo lo ves tú, Emiliano, y también qué parte de razón puede tener en este caso Breuer. Bueno, creo que es bastante exagerado y peligroso hacer ese tipo de afirmaciones, porque todos somos muy conscientes que Putin ya movió armas nucleares tácticas, y por lo tanto eso de que acabarían con el ejército ruso en 2 días no se lo cree nadie, ni nosotros, ni siquiera con el apoyo de Estados Unidos. Además, ese escenario significaría ya estar en guerra mundial. O sea, que más vale que contengan un poco sus lenguas, porque precisamente Putin no es una persona a la que se le pueda lanzar órdagos, y de hecho ya ha movido algo, porque Bielorrusia está empezando a molestar a sus vecinos desde el punto de vista de generar ciertas tensiones fronterizas también, que en el fondo Bielorrusia depende de Rusia. Entonces, bueno, quizás hay una parte que sí que tiene que ver con lo que ha señalado Jesús, que es: nosotros vivíamos tranquilamente, Europa quiero decir, vivía tranquilamente del gasto presupuestario de Estados Unidos manteniendo la OTAN, eso se cortó el grifo con Trump, y a partir de ahí pues surge el compromiso por parte de los países europeos de llegar al 2% del PIB en mantenimiento de los gastos operativos de la OTAN. ¿Qué significa esto? Que hay que recortar partidas, y precisamente Alemania no se encuentra en su mejor momento de desarrollo económico, con crisis importantes, con un crecimiento económico muy ralentizado, y por lo tanto destinando parte de esos recursos públicos al sostenimiento militar del propio ejército o defensa alemana, más la ayuda a Ucrania, que recordemos que la semana pasada firmó un acuerdo bilateral de apoyo de seguridad con Alemania. Entonces, bueno, yo creo que también se trata de generar en el colectivo social la necesidad de mantener esos gastos militares como una de las prioridades de cualquier gobierno, no solamente de Alemania, sino de las repúblicas bálticas, etcétera, etcétera, en un intento de decir, bueno, si no hacemos esto, nuestro amigo ruso, el oso ruso, está ahí al lado, y puede ser que en un momento dado, cuando acabe la operación con Ucrania, que ya veremos cómo termina, pues el siguiente paso no sería Alemania, pero sí puede ser alguna de las repúblicas bálticas, donde también hay importantes minorías que quedan de origen ruso, o Moldavia. Entonces, bueno, pues se trata de mantener esa situación de miedo para mantener un poco la tensión social, y que por lo tanto esas medidas dirigidas a incrementar gasto en defensa pues se reduzca, porque como sabemos todos, tradicionalmente Europa había sido bastante reacia a incrementar los gastos en defensa, y por lo tanto hacer más partidas en lo que conocemos como la Europa. Otras partidas que no siempre nos ha interesado más que el puro gasto militar, y ahora nos vemos abocados a incrementar ese gasto militar. Pero en todo caso es poco aconsejable mantener esa, digamos, esa versión de incrementar o subir el nivel, digamos, de diálogo agresivo con Rusia, porque no solamente lo ha dicho el ministro, o sea, el general alemán, también lo está diciendo el ministro de Asuntos Exteriores estonio, que permanentemente está amenazando con ese peligro para Rusia. Entonces, bueno, convendría que tanto los estadounidenses como los europeos pues tratemos de aminorar el nivel bélico en nuestro lenguaje, que no nos conviene a nadie. ¿Cómo lo ves tú? Como bien está explicando Emiliano, quizá no sea el momento para sacar pecho, ya no solo de Alemania, sino seguramente de toda Europa, ¿no? Bueno, la verdad es que, por decirlo en expresión castellana, a mí me parece una salida de pata de banco, o sea, no sé, una bravuconada, una formulación muy extemporánea de, primero, ni de dónde está, ni a quién está hablando. O sea, no sé, está desubicado, ¿no? Yo con todo este tipo de cosas,
a mí me queda la duda. Es decir, mi percepción es que Rusia va ganando la guerra y que va a llegar un momento en el que va a decir hasta aquí, si queréis seguimos negociando o lo que sea, ¿no? Y se va a parar la guerra en cualquier momento. Pero por otro lado tengo la percepción con este tipo de declaraciones que no, que es que vamos hacia otra nueva etapa de la guerra y entonces ya no estaremos en una guerra entre Rusia y Ucrania, sino que ya esto se desborda, ¿no? Entonces, de manera horizontal y también, por supuesto, de manera vertical, es decir, se expande por sus fronteras, es decir, rompe esas fronteras, ya los ataques ya no van a ser solo en Ucrania y en algunas partes de Rusia, sino que ya vamos a utilizar otro tipo de armamento que, pues eso, armas nucleares tácticas, ya va a ser un enfrentamiento directamente entre la OTAN y Rusia. Supongamos que es un enfrentamiento entre la OTAN y Rusia. Bueno, pues aún así, con los americanos detrás, pues bueno, a lo mejor es verdad que bueno, algo pueden afrontar, algo pueden hacer frente a los rusos. Pero vamos a ver, dicen por ahí que Rusia no es tan fuerte como se teme, ni tan débil como se piensa. Rusia no es tan fuerte como se teme, ni tan débil como se piensa. Y esto en gran parte es verdad. Es decir, aquí hay mucha gente, muchos medios de comunicación, muchos analistas que describen a los militares rusos peleando o luchando simplemente con discursos, o con un palo, o con, yo qué sé, una espada, no sé, es decir, algo totalmente fuera de la realidad, negando la evidencia que es que tienen misiles hipersónicos y que si les interesa un objetivo militar, tiran esos misiles hipersónicos y no los normales que no pueden ser derribados con los drones, ¿eh? Entonces, cuando detectan una reunión de oficiales de la OTAN en suelo ucraniano, mandan misiles hipersónicos que hasta el momento pues no los han derribado. Y la única manera que tienen de derribarlos es tocando el objetivo, ¿no? Esa es la única manera de derribarlos hasta donde yo he visto que tienen en Ucrania, ¿no? Entonces, pues bueno, en fin, no hay que minusvalorar, no hay que menospreciar, no hay que minusvalorar al enemigo, no hay que minusvalorar a Rusia, por supuesto. Tampoco los rusos, y esto yo creo que sí que son conscientes de ello, no pueden menospreciar a los ucranianos y decir, bueno, aquí nos planteamos tomar una ciudad y la tomamos en 2 días. Yo creo que no, yo creo que ellos son conscientes de esto y dicen, bueno, vamos a planificar paso a paso, 2 pasos adelante, 1 atrás, reforzamos, etcétera, ¿no? Pero de luego este tipo de declaraciones, ya digo, incluso teniendo en cuenta que Estados Unidos apoyara a Ucrania, ya digamos enviando hombres, todo su armamento, en fin, no es tan fácil. Es decir, Rusia, de verdad, que no son de cartón piedra las cabezas de misil que tiene. A lo mejor algunas cabezas de misil que tiene sí que son de cartón piedra, no hay que desechar esa idea, pero desde luego no, ¿vale? Hay que dar, por supuesto, que son de verdad. Eso por un lado. Es decir, Rusia está suficientemente armada como para hacerle frente a Estados Unidos y a la OTAN. Salvo que Estados Unidos tenga una arma secreta, que son las armas láser, por ejemplo, que se están desarrollando y que, bueno, a lo mejor ahora, justo este año, nos llevamos una sorpresa y ya las han desarrollado tanto que, vamos, esto va a parecer el escenario de la Guerra de las Galaxias. Pues puede ser, ¿vale? Pero a lo que yo iba es, dando por supuesto que Rusia puede hacer frente y parar un poco, aunque sea un poco, a la OTAN, es un error pensar que Rusia está sola en esto. Si comenzase una tercera guerra mundial a lo bruto ya abiertamente, vamos a ver, nadie respaldaría a Rusia, nadie entendería que las actitudes de la OTAN, de los países occidentales, son realmente una amenaza para la seguridad global. Nadie lo entendería así. Una cosa es que yo no lo entienda, porque como yo vivo en España, yo digo, bueno, pues la OTAN, España es un país de la OTAN, pues bueno, pues aquí podemos estar. Y otra cosa es que hay países en el mundo que entienden, más legítimamente o menos legítimamente, eso da igual. La cuestión es que hay países, esto es objetivo, hay países en el mundo, hay gobiernos en el mundo que entienden que todos estos movimientos de la OTAN que ya está haciendo la OTAN no son legítimos
no son aceptables y que, por supuesto, si se abre la caja de Pandora, se abre para todos. Y entonces, Estados Unidos nunca ha sido bombardeado en su territorio, hasta ahora. Lo único que han sufrido ha sido el 9/11. Vale, el 9 de septiembre. Vale, si añadimos Pearl Harbor, pues también Pearl Harbor. Pero lo que es atacar San Francisco, Dallas, Detroit, Denver, Nueva York, Washington, Miami, ¿por qué no? ¿No? Entonces, yo me contendría, que esta es la palabra, la contención, ¿no? Yo me contendría mucho de abrir, yo no abriría esa caja de Pandora, porque cuando abres la caja de Pandora ya pierdes el control de la situación. Si la situación se desborda, si hay una escalada, ya digo, horizontal, hay una escalada inmediatamente después, escalada vertical, y ya esto no hay quien lo controle, y nos tocará sufrirlo a todos los demás. Yo creo que todos, espero, por eso digo, espero que todos estemos con los frenos bien puestos, porque entrar en ese otro escenario sería algo muy irresponsable. Y hay que tener en cuenta una cosa, que los países que no son democráticos no son responsables ante sus poblaciones. Pero los países que son democráticos sí que son responsables ante sus poblaciones. Y si nos arrastran a la guerra, pues eso tendrá sus consecuencias. Y una última cosa, antes de dejarte la palabra, Sergio, estoy abusando de mi tiempo, es que esto no son solo declaraciones altisonantes o salidas de pata de banco o lo que sea. Es que desde julio del año pasado, desde 2023, hubo una reunión en Vilnius, pues ya han pasado más de 6 meses y yo no le había prestado suficiente atención, pero en las últimas semanas me está preocupando mucho lo que estoy leyendo, porque no sé si se acordarán ustedes que en enero Rishi Sunak viajó a Kiev y firmó un documento. Ese documento era un acuerdo de seguridad y cooperación, de cooperación en materia de seguridad y defensa con Ucrania. Es decir, que si el Reino Unido era atacado por alguien, pues Ucrania salía en su defensa y viceversa. Si Ucrania era atacado por alguien, vaya usted a saber quién, ¿verdad? Nadie se puede imaginar en quién estarían pensando, pues el Reino Unido estaría obligado a defender el territorio ucraniano. El mismo documento es en la cumbre de Vilnius de julio de 2023, es un documento de una página y media en el que se dan unos puntos esenciales en el que viene esto, ¿no? Ese documento se recoge en la cumbre del G7, se recoge en la cumbre de la OTAN de ese mismo día, en ese mismo sitio, en Vilnius, y luego se van a ir firmando bilateralmente, es decir, Ucrania con Reino Unido, Ucrania con Alemania. Esto pasó el viernes pasado, Ucrania con Francia durante la Conferencia de Seguridad de Múnich este sábado pasado, ¿no? Entonces, para mí, esto es preocupante, porque si uno se lee cuidadosamente, ya no la declaración de Vilnius, sino estos acuerdos de cooperación que son ley, digámoslo así, porque son acuerdos bilaterales de país a país y por los acuerdos por los cuales esos países se obligan, digamos, estarían obligados a cumplir esos compromisos. ¿Pueden ser mera palabrería? Pueden ser mera palabrería, no me extrañaría tampoco mucho, que te prometemos el oro y el moro y aquí no viene nada de nada. Bueno, pues podría ser. Pero si uno se atiene a la letra de lo que se ha firmado tanto por el Reino Unido como por Alemania como por Francia, pues es para echarse a temblar y digamos, y esto es la conclusión, se está trabajando para ir a la guerra y nadie está trabajando para conseguir la paz. Y esto es lo realmente grave. Pues Antonio, te añado otro más, porque Dinamarca ha firmado también hace apenas unas horas otro acuerdo de seguridad, lo ha anunciado el propio Zelensky, la primera ministra danesa también lo ha anunciado en las redes sociales, así que ya no solo son Reino Unido, Alemania, Francia, pues ya lo podemos sumar, en este caso también a Dinamarca. Vamos a hacer una pequeña pausa, hablabas Antonio de abrir la caja de Pandora, declaraciones desafortunadas, pues vamos a hacer nada, 2 segundos, 2 minutos y enseguida hablamos de las palabras de Biden, los graves insultos a Putin y también Zelensky, que está acusando a Putin de querer destruir la OTAN. 2 minutos y enseguida se lo contamos. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia
para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. ¿Se puede poner a prueba vuestra tecnología de trading? Sí. ¿Y vuestra ejecución funciona al milisegundo? Sí. ¿Y vuestros spreads están entre los más bajos del mercado, no? Si quiere, puede probar nuestra primera vez. Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Si estás viendo esta cadena es que te gusta estar bien informado y te gustan mucho los mercados financieros. Y lo más importante de todo, te gusta sacarle dinero al mercado. Así que tenemos una cita en Cierre de Wall Street los lunes a las 9:30 de la noche, los martes y los jueves un poquito antes, a las 9:15. Aquí estaremos en Negocios Televisión explicando consultorio, explicando por qué tomo decisiones de compra, por qué vendo, todo lo relacionado con los mercados. Ese consultorio a vuestra disposición para ver cómo veo el mercado y un montón de novedades que iremos anunciando próximamente. Ya estamos de vuelta en Todo es Geopolítica, pendientes de la actualidad y sobre todo pendientes de declaraciones desafortunadas después de lo que dijo Biden hace apenas unas horas, la respuesta de Putin riéndose y también palabras de Zelensky. Jesús, empezamos de nuevo contigo. Ha dicho que el objetivo de Putin es destruir la OTAN. Empezamos con esto, tenemos hoy mucha tela, ¿eh? Bueno, empezamos con lo de Zelensky o con las declaraciones de Biden. Sergio. Bueno. A ver, me parece que en cuanto a Zelensky está haciendo lo que puede con lo que tiene, y eso de hacer lo que puede con lo que tiene es tratar de incorporar a toda la alianza transatlántica en contra de Rusia. Hasta ahora lo ha logrado en el plano económico, lo ha logrado en el plano de la capacitación de personal ucraniano por tropas y funcionarios militares de alto nivel de los diferentes países de la OTAN. Incluso ha logrado una cantidad importante de mercenarios en el campo de batalla que les ayudan con la tecnología que países de la OTAN le envían a las tropas ucranianas. Es decir, ha tratado de involucrar a la OTAN en un conflicto directo, pero como todos sabemos, un conflicto directo entre la OTAN y Rusia, Putin se lo advertía a Olaf Scholz y a Macron en las vísperas de la invasión en enero de 2022, que si una ayuda, un respaldo de la OTAN o de Europa hacia Ucrania en su intento por recuperar Crimea se daba, habría una gran guerra de la que no habría ganadores. Me parece que eso lo tienen bastante claro, y Zelensky también lo tiene bastante claro, pero justamente trata, uno, de primero mantenerse él en el liderazgo ucraniano como sea, porque estaba yo revisando, por cierto, el artículo 108 de la Constitución y no dice nada de no, digamos, de prohibir elecciones, la ley marcial, y Zelensky dice, la ley marcial dice que sí se prohíbe, entonces yo me quedo, me gustaría quedarme hasta el final del conflicto, pero ahora que se creció por otro lado de Zaluzhny y a quien ha victimizado y a quien le ha dado, digamos, hacia la gente con esta gran derrota en Avdiivka, la razón de lo que ya decía Valery Zaluzhny, que habría que ser más prudente. Bueno, Zelensky entonces dice, Putin quiere destruir no solamente Ucrania, quiere destruir a la OTAN y viene por nosotros, y Ucrania es el primer escalón y después seguirá con los bálticos y con tantos otros. Y si a esto le metemos una variable adicional, que es Donald Trump, que lo más irónico sería para la OTAN
que un presidente de Estados Unidos se la cargara. Entonces, una de dos, o se la carga o fortalece la subordinación, porque en realidad la OTAN se ha comportado como subordinada de Estados Unidos y no como aliada, y Donald Trump ya ejerció, digamos, ese mecanismo de dominación sobre todos y cada uno de los miembros de la OTAN cuando fue presidente de los Estados Unidos, y ahora que viene nuevamente en este momento, en pleno 2024, a recordar lo que hacía con los liderazgos europeos de la OTAN, y que decía, yo les tornaba el dedo, y entonces empezaron a fluir las cantidades de dinero enormes, y vamos a conminar a Rusia a que haga lo que quiera con todos aquellos que no paguen. Entonces, quisiera jalar esto que decía, traer a colación esto que decía acertadamente Antonio, de que no se está trabajando para la paz, sino más bien para la guerra, y es esta manera que están desarrollando Francia, Alemania, el Reino Unido y ahora Dinamarca, de meter a Ucrania a una especie de OTAN bilateral para obligarse ellos mismos a responder a una agresión ante Rusia. Y entonces, combinado con todo esto que acabo de mencionar, significa que Rusia no tiene ningún incentivo para parar. Es decir, si ya se conformaba Putin, porque lo ha dicho en diversas ocasiones, con el Donbass, con Gerson y Zaporille, ahora me parece que no tiene ningún incentivo, porque estos acuerdos bilaterales, de los que ya mencionaba Antonio acertadamente, entrarían en vigor una vez que haya paz y para próximos y futuros conflictos bélicos, pero por ahora no. Entonces, claro, en un año, en 2 años, en 3 años, si esto acaba con un acuerdo de paz o con un alto el fuego y después se retoman las hostilidades, ya sería más complicado, porque entonces sí habría la obligación de potencias nucleares como son Francia y Reino Unido de enfrentarse a la potencia nuclear llamada Rusia, que hasta este momento es lo que se ha estado evitando. Entonces, es una manera de estos 3 países o 4 países, digo, Dinamarca casi no lo cuento por el tema de las capacidades materiales, pero a los otros 3 sí, porque dentro de la OTAN desarrollan también un papel protagónico cuando no está Estados Unidos en medio. Cuando está Estados Unidos les dice a cada uno lo que debe hacer y lo hacen, aunque reniegan, pero lo hacen. En ese sentido, pues, Zelensky en el liderazgo de Ucrania acomodó el lugar, cada vez más deslegitimado, no solamente al exterior, sino también al interior, 1. 2, la OTAN tratando de incorporar a Ucrania a la OTAN, sin meterla de lleno a la OTAN, sino a través de esta firma de acuerdos bilaterales. Y en tercer lugar, de un Zelensky buscando financiamiento, consiguiendo lo más de Europa que de Estados Unidos, y más en las vísperas de la llegada, de la potencial probabilidad de la llegada de Trump a la Casa Blanca. Nos hablan de que el escenario bélico se está configurando para Europa, y nuevamente hasta en ese escenario, principalmente en ese escenario, Europa pierde, se desindustrializa, se desordena políticamente, geográficamente. Hay una amenaza latente de que el conflicto descontrole todos esos procesos estables que ya se habían gestionado en Europa desde hace unas décadas y que había incrementado de manera promedio el nivel de vida de los europeos, de los diferentes pueblos europeos. Y si a esto le sumamos, Sergio, que recientemente, y de hecho este centro tiene sede ahí en Berlín, el Centro Europeo de Política Exterior, con sede en Berlín, que recientemente publica los resultados de una encuesta en donde dice que solamente el 10% de los europeos, de la gente de 12 países, entre los que vienen Suecia, Polonia, Portugal, España, Francia, Italia, Reino Unido, Países Bajos, solamente el 10% confía en que Ucrania pueda ganar, pero hasta un 40% dicen que es tiempo de que los gobiernos europeos empiecen a empujar a Ucrania a que se siente a negociar la paz y no la guerra. ¿Por qué esto es importante? Porque finalmente, en esta desconexión que se está dando entre los gobiernos europeos y sus respectivas poblaciones, que ya están sintiendo en sus bolsillos los efectos de la guerra, y que al tener incertidumbre de no saber cuándo esto parará, pues nuevamente volvemos al tema de todo se puede desordenar, todo se puede salir de control, y Rusia en este momento está cómoda, no tiene incentivos para la paz. Y los mismos, digamos, europeos le ponen en bandeja de plata el que diga
pues no vamos a salirnos de Ucrania hasta que cumplamos todos los objetivos, y parte de esos objetivos decían la desnazificación, en donde en el imaginario colectivo dicen el régimen de Zelensky proviene del Euromaidán, y quienes llegaron con el Euromaidán son fanáticos que ponen a Stepan Bandera como la marca insignia de Ucrania. Bueno, entonces vamos por ellos. Y el ocupar algunos otros puntos estratégicos corren el riesgo bastante fuerte los ucranianos y también sus aliados de que incluso les quiten la salida al mar y conecten con Transnistria, lo cual, bueno, le daría otra realce, y como decían los compañeros, a otra etapa de la guerra que difícilmente podría detenerla en estos momentos, Sergio. Bueno, pues ya que estamos hablando de cosas que se van de las manos, Emiliano, muy rápido, cambiamos de tema, hablamos de las declaraciones de Biden. Quiero saber qué piensas de que, bueno, un alto mandatario como Biden, no vamos a decir cómo calificó a Putin, pero bueno, pues hable de esta forma de otro líder. No sé si hay precedentes tampoco de este tipo. Pues hay que acudir a una cláusula de exención de responsabilidad que es inimputable, porque habida cuenta de su edad y de su situación médica, que se haya ido con esta declaración tan directa en relación a la condición de la madre de Putin, pues es absolutamente impresentable por parte de un presidente de un país o de una supuesta democracia que es el ejemplo mundial, e inapropiado. Es decir, que realmente ya pasó con las confusiones que tiene con el presidente malo con Egipto, con temas también donde hace declaraciones impropias y que el propio Blinken pone una cara de susto porque no estaba previsto que dijera eso. Entonces, bueno, pues creo que en este caso no tiene, o sea, tiene trascendencia porque lo dice el presidente de Estados Unidos, pero realmente hay que reconocer que su situación médica debe empezar a preocuparnos a todos, porque al fin y al cabo es el guardián del botón nuclear de Estados Unidos, y en una de estas cosas propias de la senilitud, pues puede llevarnos a una situación de mayor conflicto, pero no le daría mayor trascendencia. De hecho, el propio Putin ha dicho que bueno, que se siente honrado por este calificativo del propio presidente Biden, como diciendo, me importa tres lo que este señor diga. Muy rápido, terminamos ya contigo, precisamente por eso te quería preguntar, más allá de lo que ha dicho Biden, ha llamado la atención la reacción de Putin, ¿no? De hecho decía, por eso prefiero a Biden antes que a Trump, decía, pues más o menos como lo que dice Emiliano, ¿no? Prácticamente se sentía honrado por estas palabras de Biden. Bueno, yo he visto la respuesta que le da el periodista ruso y a mí me ha parecido bastante confusa. Es cierto que dice, pues bueno, sale al paso diciendo, como diciendo, pues ¿qué le vas a pedir a este señor, no? En el fondo lo que viene a decir es esto, ¿no? Decorándolo con muy buenas palabras y pues intentando ser delicado con la situación, porque hay que tener en cuenta que si ahí Putin no es que hubiera dicho, bueno, pues ¿qué? ¿Qué ha dicho qué? Pues entonces voy a apretar yo el botón, ¿no? Sino que podría haber reaccionado violentamente en el sentido de, bueno, pues este también es un hijo de tal, o este es un maldito no sé qué, o es un demente, o lo que sea, ¿no? Y podría haberse ensañado con una persona que efectivamente, como decía Emiliano, es decir, es que si el mejor candidato que tienen los demócratas para noviembre es este señor, pues hombre, yo me lo haría mirar, ¿no? El Partido Demócrata de Estados Unidos me refiero, ¿no? Entonces, yo creo que hay, de nuevo, la palabra contención es la palabra de la tarde, por lo menos para mí, y yo creo que ahí Vladimir Putin se ha contenido. Además, la forma que tiene de expresarlo dice que, claro, ¿qué voy a hacer? Si me dice, oye, Volodia, no sé qué, Volodia es el nombre cariñoso con el que le llaman a Vladimir, ¿no? A Vladimir, a cualquier Vladimir de Rusia, ¿no? Oye, Volodia, a ver si resolvemos esto y tal. Es decir, él en el fondo, que ojo, que Putin tampoco es un tío joven, pero él en el fondo como que le considera a su abuelito, ¿no? O sea, dice, bueno, pues sí, es achuchable, es adorable, ha dicho eso, pues ¿qué le vamos a hacer, no? Es decir, le quita hierro al asunto porque en el fondo tampoco tiene, quiero decir, una importancia sublime, ¿no? Para Putin, ¿no? Es decir, eso no puede provocar una reacción de Estado, por decirlo de alguna manera. Te puede ofender personalmente, en tu intimidad, tal, pero al final, con esa actitud lo que hace Putin es resaltar que él es un caballero, Putin es un caballero, y el que es un barrio bajero es el otro. Es decir, para mí la reacción de Putin es muy inteligente. Es decir, a lo mejor no es la que yo habría tenido,
pero sí, la de Putin es la de un caballero, ¿no? Entonces, todas estas personas que dicen, no, es que Putin es un salvaje. Bueno, pues ahí te ha demostrado que no. Lo ha ensayado, se lo ha preparado, todo lo que quieras, a lo mejor sí, pero pues si se lo ha preparado es que es un tío inteligente. Es decir, lo pilles por donde lo pilles, esa reacción de Putin es magistral, sencillamente magistral. Te puede gustar más o menos Putin, pero hay que reconocerle que ha sabido manejar muy bien eso, que podría haber provocado una crisis diplomática, que todavía puede, claro, llamar a consultas a su embajador y decir, oye, ¿qué es esto? Porque eso es un gesto totalmente inapropiado. Y además denota que estamos en guerra, que esta es la cosa. Sí. Porque contra el muñeco todo vale, ¿vale? Cuando murió Navalny, antes de saber si ha sido asesinado, que hay precedentes, totalmente de acuerdo, que si Litvinenko, que si Skripal, que si, bueno, el chico este de Alicante, que vaya usted a saber quién ha sido. Bueno, hay antecedentes, hay precedentes, de acuerdo, pero ¿sabes ya cómo ha muerto Navalny? Porque puede ser que haya muerto de repente. En los últimos 2 años, en los últimos 4 años, ha habido muchísima gente joven, gente atlética, gente deportista de élite, y esto lo puede ver cualquiera en Google, que ha muerto de repente. Es decir, esto es posible. Y si un tío se está pegando un paseo a 24 bajo cero, cabe la posibilidad de que haya muerto de repente. Pues antes de saber la autopsia, conocer el resultado de la autopsia, antes de conocer los resultados de la investigación, ya le dicen, ha sido Putin. Bueno, es decir, cuando esto es peligroso, cuando se abre la veda, cuando se levanta la veda y se dice, venga, hala, a correr. ¿No? Es la cacería del zorro, ¿no? Sueltan al zorro, le dan un poquito de ventaja y luego sueltan los perros detrás del zorro para cazarle. Es un momento muy peligroso en el que hay vía libre para meterse contra Putin y contra su madre, que yo creo que ya estará muerta, ¿no? La pobre. Es decir, ¿qué tendrá que ver, no? Pero la cuestión es esta, hay vía libre para meterse con él. Bueno, pues, pero si es un jefe de Estado, da igual. Oiga, pero que es el presidente de Rusia, da igual. Precisamente ese es el error que más nos achacan a nosotros en Rusia. Es decir, desde la época de Gorbachev y de Yeltsin, pensamos que Rusia es un muñequito nuestro, es una marioneta nuestra. Y es que es una falta de respeto muy grande, sino a todo un país. Y yo entiendo que haya gente que esté muy, muy cabreada con Rusia, con Putin y con todos los rusos del mundo. Pero hay que poner las cosas en su lugar y hay que ser un poco más comedido. Bueno, pues vamos a tomar como referencia esa frase que estás repitiendo en el día de hoy. Antonio, nos quedamos con la contención, a ver si eso lo aplica también en este caso Biden, y nosotros pues nos vamos a tener que contener, nos vamos a tener que ir. Muchas gracias, Jesús, Antonio, Emiliano. Un placer compartir este rato con vosotros. Buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Les decimos a nuestros espectadores también que se contengan, que se queden con nosotros, porque vamos a seguir con la actualidad, con las últimas horas, como siempre, con toda la información y la mejor programación en Negocios Televisión.